Sofía Santiago. El nombre sonaba extraño hasta para ella misma, un eco de una vida que ya no le pertenecía. Su trayectoria era un mapa de cicatrices invisibles, dibujado en las calles sucias y mal iluminadas de una metrópoli que devoraba almas sin ceremonia. A sus 28 años, era una sobreviviente, una sombra que se movía con la indiferencia de quien ya lo ha perdido todo. Antes de sumergirnos en el infierno en que se convirtió su realidad, necesito que tú, que me estás escuchando, me ayudes a dar voz a historias que el mundo insiste en silenciar. Nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores, personas que creen que narrativas como la de Sofía necesitan ser contadas. Suscríbete ahora y comenta desde qué ciudad estás viendo, para que esta historia resuene en todos los rincones. Tu apoyo es lo que nos permite continuar. Había llegado a la gran ciudad con los ojos llenos de sueños y una maleta con más esperanzas que ropa. La promesa de un empleo digno se deshizo como humo, revelando una trampa cruel que la arrastró a la prostitución. La chica del interior que se sonrojaba con facilidad y soñaba con un amor de telenovela fue brutalmente asesinada, y de sus cenizas nació Sofía, una mujer endurecida por la violencia cotidiana, cuya única preocupación era sobrevivir hasta el próximo amanecer. El recuerdo de quién era antes se convirtió en un borrón doloroso, un fantasma que prefería mantener encerrado en las profundidades de su mente para no enloquecer con la nostalgia de una inocencia perdida para siempre en el asfalto frío e implacable. Para el mundo, Sofía era solo un cuerpo más en venta, un rostro anónimo en la multitud de marginados. Pero detrás de la fachada de apatía latía una mente afilada, forjada en la necesidad de leer las intenciones ocultas en las miradas de los hombres. Era una observadora silenciosa, catalogando cada gesto, cada tono de voz, cada señal de peligro. Esta habilidad era su armadura, lo que la mantenía viva en un universo donde la confianza era un lujo fatal. Aprendió a enmascarar su dolor con un cinismo cortante, transformando su vulnerabilidad en un arma invisible. Sobrevivir no era solo un instinto, sino un arte que dominaba con una precisión aterradora, moviéndose por las sombras como si hubiera nacido en ellas, siempre un paso por delante de la siguiente amenaza. En medio del caos de su existencia había un único punto de luz: Laila. Más joven, más frágil, Laila todavía llevaba en los ojos un vestigio de esperanza, una terquedad en creer que la vida podría ser diferente. La amistad entre las dos era un oasis en el desierto de deshumanidad que las rodeaba. Encontraban refugio en los pequeños gestos: compartir un plato de comida, un cigarrillo en la madrugada fría, o simplemente reírse de una broma tonta para espantar la desesperación. Laila era el vínculo de Sofía con la humanidad que sentía escurrirse por entre sus dedos cada noche. Era el único amor puro e incondicional que conocía, un ancla que le impedía ser completamente engullida por la oscuridad que la rodeaba. El escenario de sus vidas era el barrio rojo, un laberinto de callejones oscuros y calles sucias, donde las luces de neón pintaban el asfalto mojado con colores enfermizos de rojo, azul y rosa. El aire era pesado, impregnado del olor a alcantarilla, a fritura barata y al perfume dulzón y desesperado de las mujeres que trabajaban allí. Cada habitación de hotel barato contaba historias de soledad y violencia. Las paredes, manchadas, testimoniando secretos inconfesables. Este entorno no era solo un lugar, sino una entidad viva y opresora, un monstruo que se alimentaba de los sueños de sus víctimas y los transformaba en pesadillas. Para Sofía, cada esquina era un recuerdo de su condición, un recordatorio constante de que era prisionera de una jaula sin barrotes. La rutina era un ciclo adormecedor de brutalidad y resignación. Los encuentros con los clientes eran transacciones frías, desprovistas de cualquier
intimidad o afecto. Sofía se desconectaba, transformando su cuerpo en un objeto y su mente en un santuario impenetrable. Se enfocaba en detalles insignificantes de la habitación, una grieta en el techo, el zumbido de una lámpara fluorescente, el goteo de un grifo, para distanciarse del acto, para protegerse de la violación que iba más allá de lo físico. Era un mecanismo de defensa que perfeccionó a lo largo de los años, una forma de preservar el mínimo de cordura que le quedaba. Cada noche era una batalla silenciosa para no dejarse quebrar, para emerger del otro lado todavía entera, aunque se sintiera cada vez más fragmentada por dentro. Había momentos, raros y fugaces, en los que la máscara de indiferencia de Sofía se resquebrajaba. Generalmente eran en las madrugadas, cuando la ciudad finalmente se aquietaba. Al encarar su reflejo en el vidrio polvoriento de un escaparate o en la superficie temblorosa de un charco, veía a una extraña. Los ojos de la mujer que la miraba de vuelta estaban vacíos, cargados de un agotamiento que parecía antiguo, como si ya hubiera vivido 1000 vidas de dolor. En esos instantes de vulnerabilidad, la chica del interior intentaba gritar, intentaba hacerse presente, pero la mujer que la ciudad creó la silenciaba rápidamente. La realidad era una cadena demasiado pesada, y la única forma de seguir caminando era olvidar quién solía ser. En su última noche de paz, aunque una paz precaria, Sofía y Laila estaban sentadas en el borde de una acera, observando el movimiento incesante. Laila, con su ingenua terquedad, hablaba de un día dejar todo atrás, quizás abrir una pequeña peluquería en una ciudad costera, un lugar donde el sol pudiera limpiar los malos recuerdos. Sofía escuchaba en silencio, con una sonrisa triste en los labios. Ya no creía en escapes, pues sabía que la oscuridad que llevaban no estaba solo en las calles, sino dentro de ellas. Aún así, apretó la mano de su amiga, un gesto de complicidad. Ese recuerdo, la imagen de la sonrisa soñadora de Laila bajo la luz enfermiza de los neones, se convertiría en la llama que incendiaría el mundo de Sofía. La noche comenzó como cualquier otra, pero un escalofrío diferente recorrió la espalda de Sofía cuando vio a Laila subirse al coche de lujo. El cliente era un hombre de apariencia distinguida, un empresario cuya sonrisa pulida no alcanzaba sus ojos fríos y depredadores. Sofía sintió un nudo en el estómago, una premonición sombría que intentó ignorar, atribuyéndola al cansancio y a la paranoia constante que era su compañera. Le susurró un «ten cuidado» a su amiga, quien respondió con un gesto de confianza. Las horas que siguieron, sin embargo, se arrastraron con una lentitud torturante. El silencio de la espera se convirtió en un grito ensordecedor en su mente. Con cada coche que pasaba, su corazón saltaba, pero Laila no regresaba. La madrugada avanzó, y la premonición se transformó en una certeza helada de que algo terrible había sucedido. El descubrimiento fue un golpe que le robó el aire de los pulmones. A Laila no la dejaron en un hospital ni en una esquina cualquiera. Fue descartada como basura en un callejón fétido entre bolsas de escombros y ratas. Alguien la encontró por casualidad, una figura anónima que llamó a la ambulancia. Cuando Sofía llegó al hospital, la visión de su amiga la rompió en 1.000.000 de pedazos. Laila estaba irreconocible, su cuerpo un mapa de brutalidad, su espíritu, antes vibrante, reducido a un soplo de vida mantenido por máquinas. El mundo de Sofía se estrechó. Los sonidos del hospital se convirtieron en un zumbido distante. Todo lo que existía era la figura frágil en la cama y una rabia primordial que comenzó a bullir en su pecho, una lava fría y oscura que prometía quemarlo todo a su paso. Movida por un último hilo de esperanza en el sistema, Sofía fue a la comisaría. La frialdad y el desdén que encontró allí fueron una violencia tan brutal como la que sufrió Laila.
El policía que la atendió la miró de arriba abajo con desprecio, su tono cargado de un juicio cínico. «Es lo que pasa en este ambiente», dijo, encogiéndose de hombros, como si la agresión fuera un riesgo profesional aceptable. Registró la denuncia de mala gana, dejando claro que aquel papel no era más que una formalidad burocrática destinada a enmohecerse en un cajón. Sofía salió de la comisaría humillada, deshumanizada, con la certeza aterradora de que para el mundo la vida de Laila no valía nada. Eran invisibles, desechables. La justicia no era ciega, simplemente no miraba hacia abajo. Junto al lecho de Laila, escuchando el ritmo monótono de los aparatos que la mantenían viva, la transformación de Sofía se completó. Las lágrimas de dolor e impotencia se secaron, dando paso a una claridad aterradora. El sistema no las protegería, la ley no castigaría al agresor, nadie vendría a salvarlas. En aquel silencio estéril del hospital, una decisión se forjó en el fuego de su dolor. Si no había justicia, habría venganza. Si la ley no castigaba a los monstruos, ella misma se convertiría en un monstruo mayor. Sus ojos, antes repletos de una tristeza pasiva, ahora brillaban con una determinación gélida. La víctima silenciosa murió aquella noche, y en su lugar nació una cazadora. Su propósito ya no era sobrevivir, sino hacer que los depredadores sintieran el mismo miedo que infligían. En ese momento, supe que estaba completamente sola. El sistema me dio la espalda. La sociedad ya me había condenado hacía mucho tiempo. Nadie movería un dedo por Laila, y si nadie iba a hacer nada, entonces la respuesta tendría que venir de mí. Yo sería la mano que castiga, el eco del grito de cada mujer silenciada. Y sé que muchos de ustedes, que me escuchan ahora, ya han sentido en carne propia esa misma impotencia, esa misma rabia ante la injusticia. Es por eso que tu suscripción a este canal es tan importante. Transforma tu apoyo en un megáfono, garantizando que mi historia y la de tantas otras no se ahoguen en el desdén. Únete a nosotros para que esta furia se convierta en una fuerza de cambio. La decisión, forjada en el fuego del dolor, necesitaba un arma. La venganza de Sofía no sería ruidosa, con la explosión de un arma de fuego, sino silenciosa, íntima y cruel como el mal que combatía. Se sumergió en un mundo que desconocía, pasando madrugadas en cibercafés mal iluminados y días escondida en el fondo de bibliotecas públicas. La inteligencia que antes usaba para sobrevivir en las calles fue redirigida a un único propósito: estudiar la muerte. Se convirtió en una alumna dedicada de la toxicología, aprendiendo sobre venenos de acción lenta, toxinas de contacto, sustancias que podían imitar los fallos naturales del cuerpo humano. La prostituta dio paso a la química autodidacta, la víctima dio paso a la estratega. Cada página pasada era un paso más cerca de su destino sombrío. Encontrar el veneno fue su primer paso real hacia el abismo. No era algo que se comprara en una farmacia. Requirió que usara sus contactos en el inframundo, que navegara por conversaciones peligrosas y miradas desconfiadas. Encontró a un químico decadente, un hombre que vivía en los márgenes de la legalidad, y la transacción se hizo en un callejón oscuro, bajo una lluvia fina que parecía querer lavar una culpa que aún ni siquiera existía. Al sostener el pequeño frasco de vidrio, sintió el peso del mundo en sus manos. El líquido, incoloro y aceitoso, que se balanceaba dentro, era la materialización de su furia, una promesa de muerte. Aquel frasco era su punto de no retorno, el bautismo en su nueva y terrible fe. El primer objetivo no fue elegido al azar. Era un prestamista conocido por su crueldad casual, un hombre que frecuentaba el distrito y trataba a las mujeres como objetos desechables, un depredador que ya la había humillado en el pasado. Sofía se convirtió en su sombra. Durante una semana lo observó, aprendiendo su rutina, sus vicios, sus momentos de vulnerabilidad. La planificación metódica era el
contrapunto perfecto al torbellino de emociones que sentía. La rabia era el combustible, pero la frialdad era la armadura. Ya no era una mujer actuando por impulso, sino una cazadora preparando su trampa. Cada detalle era calculado, cada paso ensayado, pues sabía que el más mínimo error podría ser fatal. El miedo era constante, pero la imagen de Laila en su lecho de hospital era más fuerte. La noche de la ejecución fue un borrón de terror y adrenalina. El corazón de Sofía latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Sus manos, que temblaban bajo la mesa del bar, tuvieron que volverse firmes y precisas en el momento crucial. En la habitación de hotel barato desempeñó su papel con una perfección ensayada, la seductora indiferente, mientras cada fibra de su ser gritaba. La aplicación del veneno fue un toque íntimo y profano, un beso de la muerte. Las horas siguientes, esperando la noticia, fueron una tortura. Cada sirena que oía la hacía saltar. Se sentía sucia, contaminada por el acto, como si el veneno hubiera penetrado en su propia alma. Se había convertido en aquello que más despreciaba, alguien que quita una vida. La confirmación llegó en el noticiero de la mañana siguiente. Empresario encontrado muerto en habitación de hotel. Sospecha de ataque cardíaco fulminante. Un alivio gélido recorrió a Sofía, pero no hubo satisfacción. Solo un vacío profundo y la sombría constatación de su poder. Había matado a un hombre y el mundo seguía girando. Nadie lloraría por él, pero ella cargaría con ese peso para siempre. Ese mismo día visitó el hospital. Sentada junto a Laila, que permanecía en un coma profundo, le tomó la mano y susurró: «Fue por ti, amiga mía, y esto es solo el comienzo». La promesa selló su destino. La venganza no era un acto aislado, sino una campaña, una guerra silenciosa que libraría sola. Con la experiencia de la primera muerte, Sofía perfeccionó su técnica. El miedo dio paso a una concentración afilada. La vacilación se transformó en eficiencia letal. La segunda y la tercera víctimas cayeron con una precisión quirúrgica. Aprendió a elegir a sus objetivos, a identificar a los depredadores más sádicos, a los hombres que se escondían detrás de fachadas de poder y respetabilidad para cometer sus atrocidades. Sofía se convirtió en dos personas. Durante el día, una sombra anónima que estudiaba a sus presas. Por la noche, la seductora fatal, un ángel de la muerte que ofrecía el placer como cebo para su trampa mortal. Se estaba convirtiendo en una leyenda susurrada en los callejones, un fantasma que atormentaba a los hombres de mala conciencia. Las muertes en serie de hombres influyentes, siempre por causas naturales, comenzaron a llamar la atención. Los medios, olfateando una historia sensacionalista, conectaron los puntos. Se crearon apodos: la viuda negra del barrio rojo, el beso de la muerte. La historia se extendió como un incendio, sembrando una paranoia deliciosa en el corazón de los agresores que frecuentaban la zona. Hombres antes arrogantes y seguros de sí mismos, ahora miraban a las mujeres con una pizca de miedo, imaginando si la próxima podría ser su ejecutora. Sofía seguía las noticias con una satisfacción amarga. No quería fama, pero el miedo era un arma poderosa, y lo estaba usando para proteger a las mujeres que el sistema se negaba a ver. La investigación cayó en la mesa del detective Correa, un hombre en el crepúsculo de su carrera, con el cuerpo cansado y el alma curtida. Llegar a la escena del crimen de la tercera víctima, un político influyente, Correa sintió el olor familiar de la hipocresía. Para él era solo otro caso de un hombre rico, cuyo vicio lo había llevado a un fin patético. No sentía pena por la víctima, pero el trabajo era el trabajo. Con su cinismo habitual, comenzó los procedimientos, tratándolo todo como una rutina burocrática, sin saber que estaba ante el caso más complejo y moralmente ambiguo de toda su vida profesional. La casa de una sombra,
que personificaba una justicia distorsionada. A pesar de su escepticismo inicial, Correa era un buen policía. Su mente, aunque oxidada por la rutina, todavía era aguda. Comenzó a notar las inconsistencias. 3 hombres poderosos, todos con un historial oculto de violencia contra las mujeres, todos muertos por aparentes ataques cardíacos. Demasiada coincidencia para su gusto. Los informes toxicológicos estaban limpios, pero su instinto le gritaba que algo andaba mal. Empezó a trazar un patrón, un hilo invisible que conectaba a las víctimas no solo en sus muertes, sino en sus pecados. Se dio cuenta de que no estaba investigando asesinatos comunes, estaba tras el rastro de un verdugo con un código moral propio. Mientras la leyenda de la justiciera crecía, Sofía se hundía en su propio infierno particular. Las noches estaban pobladas de pesadillas, los rostros de sus víctimas mezclándose con el de Laila. La soledad era su compañera constante, un manto pesado que la aislaba del resto del mundo. Con cada vida que quitaba, sentía morir un pedazo de su propia humanidad. El reflejo en el espejo mostraba a una extraña con ojos fríos y vacíos, la expresión endurecida por la muerte. Se estaba convirtiendo en el monstruo que cazaba, una criatura de la oscuridad, y la conciencia de ese hecho era una tortura silenciosa, el precio que pagaba por su cruzada de venganza. El peligro de su viaje se manifestó de forma abrupta en una noche lluviosa. Un ejecutivo paranoico, desconfió de algo en su comportamiento. Por un instante, el control de Sofía vaciló. Él la agarró del brazo, sus ojos chispeando con sospecha. El corazón se le heló. Usando la agilidad y la malicia aprendidas en las calles, logró zafarse, creando una excusa plausible y desapareciendo en la noche antes de que él pudiera actuar. La experiencia la dejó temblando. Fue un recordatorio brutal de que no era invencible. El filo de la navaja sobre el que caminaba era más delgado de lo que imaginaba, y un solo paso en falso significaría el fin. Fue entonces cuando encontró su nombre, el animal, el empresario sádico que destruyó a Laila. Después de meses siguiendo pistas tenues y escuchando susurros en el inframundo, finalmente lo identificó. Era un pilar de la sociedad, un filántropo cuya imagen pública era impecable, un lobo con piel de cordero, protegido por una muralla de dinero y poder. El descubrimiento encendió un fuego renovado en su alma. Las otras muertes habían sido un preludio, un entrenamiento. Él era el verdadero objetivo, el monstruo final en su laberinto de odio. Cazarlo no sería como las otras veces. Requeriría un plan perfecto, una audacia sin precedentes y la disposición a arriesgarlo absolutamente todo. El detective Correa, por su parte, cambió su enfoque. Sabía que la clave del caso no estaba en las oficinas de lujo de las víctimas, sino en los callejones oscuros de donde extraían su placer sórdido. Comenzó a frecuentar el Barrio Rojo, un fantasma canoso con un traje arrugado. Observaba, escuchaba, intentaba descifrar el lenguaje silencioso de ese lugar. Las mujeres lo miraban con una mezcla de miedo y desprecio. Para ellas, él era solo un hombre más, un representante del sistema que nunca las protegió. Correa sentía la hostilidad, pero persistía, convencido de que la cazadora que buscaba estaba escondida a plena vista. Y fue así como sus caminos se cruzaron. En una de sus incursiones, Correa se acercó a Sofía, que estaba apoyada en una pared, observando el movimiento. Para él, ella era solo una prostituta más, una posible fuente de información. Le hizo las preguntas de rutina. Sofía, a su vez, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo reconoció de los periódicos, el cazador y la presa, cara a cara. Mantuvo la calma vistiendo su máscara de indiferencia cínica. Respondió con monosílabos, dio información vaga y desvió cada pregunta con la habilidad de quien ha pasado toda la vida escondiéndose. Lo estaba manipulando,
jugando su juego justo delante de sus narices. La conversación fue un duelo de voluntades disfrazado de entrevista. Correa, con su experiencia, sintió algo diferente en Sofía. Había una inteligencia en sus ojos, una profundidad que no correspondía con la apatía que proyectaba. Vio el dolor contenido allí, pero lo interpretó como el cansancio de una vida difícil. Ella, por otro lado, vio en él la personificación de la ley que la había abandonado, pero también notó un cansancio en su mirada que era casi familiar. Eran dos caras de una misma moneda rota, dos seres solitarios en una ciudad a la que no le importaban. Ninguno de los dos sabía la verdadera naturaleza de aquel encuentro, pero una semilla de curiosidad mutua fue plantada. La investigación comenzó a cambiar al viejo detective. Al desenterrar el pasado de las víctimas, encontró un rastro de podredumbre, denuncias de agresión silenciadas, esposas aterrorizadas, empleadas despedidas por no ceder al acoso. Los hombres que antes veía como pilares de la comunidad se revelaron como depredadores de la peor especie. Por primera vez en años, Correa sintió girar su brújula moral. Seguía cazando a un asesino, pero comenzó a cuestionar quiénes eran las verdaderas víctimas y quiénes los verdaderos monstruos. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se estaba volviendo peligrosamente borrosa, y se encontró desarrollando una reacia admiración por la lógica brutal de la justiciera. Mientras Correa se acercaba a la verdad, Sofía se hundía en la soledad. La casa la consumía por completo, alejándola de cualquier vestigio de una vida normal. Sus únicos momentos de paz eran las visitas silenciosas al hospital. Le contaba a Laila, aún inmóvil e inconsciente, sobre sus planes, sus victorias y sus miedos. El cuerpo inerte de su amiga era su confesionario, el único testigo de su transformación. Esas visitas eran su ritual, un recordatorio doloroso del por qué había comenzado todo aquello. Mantener viva la memoria de Laila era lo que le impedía perderse por completo en la oscuridad de sus propios actos, el ancla que la mantenía cuerda. La situación de Sofía se volvió aún más precaria. El proxeneta local, un hombre violento y controlador llamado Rocha, comenzó a sentir el impacto de las muertes en sus negocios. Clientes importantes estaban desapareciendo o alejándose, asustados por la leyenda de la viuda negra. A Rocha no le importaba la justicia ni las mujeres, le importaba el dinero. Inició su propia cacería paralela, presionando a las prostitutas, usando la violencia y la intimidación para descubrir quién estaba ahuyentando a su clientela. Sofía ahora estaba atrapada entre dos fuegos: la investigación oficial de la policía y la caza brutal del crimen organizado. La ciudad se estaba convirtiendo en una jaula cada vez más pequeña. Los recuerdos de Laila antes del ataque comenzaron a atormentar a Sofía con más frecuencia. Flashbacks de momentos simples, una risa compartida, un abrazo apretado, planes ingenuos, y para el futuro, invadían su mente en los momentos más inesperados. El recuerdo de la pureza de Laila contrastaba violentamente con la sangre en sus propias manos. Una duda corrosiva comenzó a instalarse en su corazón. Laila, la amiga dulce y gentil, ¿aprobaría el monstruo en el que se había transformado? ¿Estaba honrando su memoria o la estaba manchando con cada vida que quitaba? La venganza, que antes parecía un camino claro y justo, ahora se revelaba como un laberinto moral sin salida. En el laboratorio de la policía, una joven perito, inconforme con los resultados no concluyentes, decidió realizar un nuevo tipo de prueba en los tejidos de las víctimas. Y entonces lo encontró. Un marcador químico sutil, un alcaloide raro, presente en cantidades mínimas en todos los cuerpos. No era el veneno en sí, sino un componente de su base. El descubrimiento fue la pieza que faltaba en el rompecabezas de Correa. Ahora tenía la prueba científica de que las muertes estaban conectadas y que el asesino era alguien con acceso a sustancias raras, alguien inteligente y metódico.
La caza del fantasma se había convertido en la caza de una persona real, y Correa sintió la adrenalina que no sentía desde hacía años. Con la policía acercándose y el tiempo agotándose, Sofía centró toda su energía en el objetivo final, el animal. Sabía que no podría atraerlo a su territorio. Tendría que entrar en su mundo, un universo de fiestas de gala, eventos de caridad y seguridad privada. La idea era audaz, casi suicida. Requeriría que se transformara una vez más, no en la seductora de las sombras, sino en una mujer elegante y sofisticada, capaz de mezclarse entre la élite sin levantar sospechas. Sería su acto final, la actuación de su vida, con la muerte como premio para el hombre que destruyó lo único puro que ella tenía. Este era el momento decisivo, el acto final. Ya no solo buscaba venganza por mi amiga, estaba ejecutando una sentencia en nombre de todas. Cada paso, cada respiración, cada mirada calculada era por Laila y por cada mujer a la que le robaron la voz con violencia. Esta lucha se volvió más grande que yo, y el apoyo que recibo de ustedes lo demuestra. Al suscribirte, no solo estás siguiendo una historia, estás posicionándote a mi lado, asegurándote de que este grito de rebeldía se escuche alto y claro. No permitas que nuestras voces se desvanezcan en el silencio. Únete a esta causa. Correa, ahora con una prueba física en sus manos, intensificó su búsqueda. Comenzó a cruzar los datos de las víctimas buscando un vínculo humano, y entonces lo encontró, un nombre. Laila, una joven prostituta brutalmente agredida meses antes, un caso archivado como sin solución. El agresor nunca fue identificado. El detective sintió un escalofrío. El patrón encajó con una claridad terrible. No era una justiciera aleatoria, era una venganza personal. Sacó el expediente de Laila y vio el nombre de la única amiga que presentó la denuncia. Sofía Santiago. La imagen de la mujer, cínica y de ojos tristes que entrevistó, volvió a su mente. Había encontrado a su fantasma, usando una identidad falsa y un vestido robado que valía más de lo que ella había ganado en su vida. Sofía logró entrar en un baile de máscaras benéfico donde el animal era el anfitrión. La opulencia del lugar era nauseabunda, un contraste grotesco con la miseria de donde ella venía. Se movía por el salón, un depredador en un campo de presas, el veneno escondido en un pequeño y discreto anillo. Malas, sonrisa en su rostro era una máscara tan elaborada como la que cubría los rostros de los invitados. Por debajo de la seda y el satén, su cuerpo estaba tenso, cada músculo preparado para el enfrentamiento final. La tensión era casi insoportable. Por un breve instante, al verlo en el escenario, sonriendo y siendo aplaudido, la confianza de Sofía vaciló. Parecía intocable, un dios en su propio Olimpo dorado. Su impunidad era tan vasta, tan absoluta, que su plan pareció pequeño, un gesto fútil de desesperación. ¿Qué podría hacer una mujer como ella contra un hombre como él? La duda la paralizó. Pero entonces cerró los ojos, y la imagen que vino no fue la del empresario en el escenario, sino la de Laila, entubada y rota en una cama de hospital. La furia regresó, más fuerte y más pura que nunca, quemando cualquier vestigio de miedo. Ella no era fútil, ella era la consecuencia. Con una copa de champán en la mano y una sonrisa enigmática, Sofía se acercó a su objetivo. Se movió con una gracia fluida, una pantera deslizándose por un salón de gacelas. El animal la notó inmediatamente, sus ojos recorriéndola con la codicia de un coleccionista. Para él, ella era solo un trofeo potencial más para su noche. Sofía usó la arrogancia de él como un arma, susurrándole una propuesta irresistible en su oído, una promesa de placeres que el dinero no suele comprar. Lo guió lejos de la multitud, hacia una biblioteca silenciosa y opulenta, con paredes forradas de libros que él probablemente nunca había leído.
El aire se volvió pesado, la puerta se cerró y la trampa estaba preparada. El silencio que se instaló era el presagio de la tormenta. Allí dentro, bajo la luz tenue de una lámpara, la actuación de Sofía cambió. La seductora dio paso a una figura gélida, sus ojos fijos en él con una intensidad que lo desconcertó. «Necesitamos hablar sobre una de tus adquisiciones pasadas», dijo ella, con la voz baja y sin emoción. Él se rió, confundido. «No sé de qué estás hablando». Sofía dio un paso adelante. «Estoy hablando de una chica llamada Laila». El nombre flotó en el aire como una niebla tóxica. Él rebuscó en su memoria, la sonrisa desapareciendo de su rostro. No recordaba el nombre, pero la mención de una chica de su pasado, en ese contexto, le hizo entender que aquello no era una seducción. Era un ajuste de cuentas. La arrogancia de él se transformó en agresión. «Mira, no sé quién eres, pero será mejor que te vayas», gruñó, dando un paso amenazante en su dirección. Pero Sofía no retrocedió. Por primera vez se sentía más grande que el miedo. «Tú no te acuerdas de ella», continuó, su voz ahora un hilo de acero, «pero su cuerpo se acuerda de cada uno de tus toques, y yo estoy aquí para asegurarme de que nunca más lo olvides». Fue entonces cuando levantó la mano, mostrando el discreto anillo en su dedo. «Este es mi regalo para ti, un regalo en nombre de ella». El terror finalmente rompió la fachada de poder del empresario. Vio la muerte en los ojos de ella y comprendió que había caído en una trampa mortal. En un acto de desesperación, se abalanzó sobre ella. La lucha que siguió no tuvo la elegancia del cine. Fue un enfrentamiento salvaje y desesperado. El lujo de la biblioteca se convirtió en una arena. Libros volaron de las estanterías, un jarrón de cristal se hizo añicos en el suelo. Él era más fuerte, pero ella era movida por una furia que equivalía a 1000 ejércitos. Luchó con uñas y dientes, usando la agilidad y el dolor acumulado de toda una vida como combustible. En el clímax del enfrentamiento, cuando él la aprisionó contra una estantería, ella logró arañarle el cuello con el anillo. Un rasguño fino, casi insignificante, pero que selló su destino. El veneno entró en su torrente sanguíneo. Jadeante y herida, Sofía se alejó mientras él se llevaba la mano al cuello, mirando sus dedos como si no creyera lo que estaba sucediendo. Fue en ese exacto instante que la doble puerta de la biblioteca se abrió con un estruendo. El detective Correa estaba parado en el umbral, con el arma apuntando firmemente hacia la escena. Sus ojos recorrieron rápidamente el caos, el hombre poderoso tambaleándose, el rostro ya pálido por el shock y el efecto inicial de la toxina, y la mujer de pie, con el vestido rasgado y una mirada de agotamiento triunfante. La ley había llegado, tarde para impedir el crimen, pero a tiempo para juzgar a la criminal. El tiempo pareció congelarse, atrapando a los tres en un triángulo de venganza, justicia y deber. «¡Policía! ¡Manos arriba, ahora!», gritó Correa, su voz resonando en el tenso silencio. Sus instintos le ordenaban arrestar a Sofía, la asesina que había cazado durante meses, pero ella no se movió, ni siquiera miró su arma. Sus ojos se encontraron con los del detective, y en ellos no había miedo ni desafío, solo un profundo vacío. Ella había terminado. Su guerra particular había acabado en aquel rasguño. En el suelo, el animal comenzó a tener espasmos, el veneno haciendo su trabajo, rápido e implacable. Sofía no intentó huir, no intentó explicarse. Estaba allí, una estatua rota en medio de su macabra obra maestra, esperando el veredicto de un sistema en el que nunca creyó. Correa sintió el peso de toda su carrera en ese momento. La ley era clara, tenía que arrestarla, pero la justicia, la verdadera justicia, parecía turbia y compleja. Miró al hombre agonizante en el suelo, recordando los archivos que había leído, las vidas que aquel monstruo había destruido impunemente. Miró a Sofía, la consecuencia viva del fallo del sistema que él representaba.
Ella no era una psicópata. Era un arma forjada por la negligencia de él y sus colegas. En ese instante, Correa se vio en una encrucijada moral. Arrestar a la justiciera y proteger la memoria de un monstruo, o ¿qué? La decisión que tomara allí no sería solo sobre la ley, sino sobre el alma de un viejo policía cansado. En un gesto que pareció durar una eternidad, el detective Correa bajó lentamente su arma. El cañón de la pistola apuntó al suelo de mármol, una señal de rendición no a Sofía, sino a una verdad más profunda e incómoda que la propia ley. Sus ojos permanecieron fijos en los de ella, y en su mirada no había condena, sino un agotamiento compartido, un entendimiento mudo que trascendía las palabras. No dijo nada, no era necesario. Con un sutil movimiento de cabeza, le indicó una salida en el fondo de la biblioteca. Fue un acto de rebelión silenciosa contra el sistema que sirvió toda su vida, la admisión tácita de que, aquella noche, la justicia no estaba en su funda, sino en la mano de la mujer a la que debía arrestar. Sofía descifró el gesto de inmediato. Aquel hombre, el cazador que había estado tras sus pasos, le estaba dando una opción, una salida que nunca pensó que tendría. Por un segundo, un atisbo de humanidad conectó a los dos adversarios. Ella asintió, un movimiento casi imperceptible, un agradecimiento silencioso por la misericordia inesperada. Luego, sin mirar atrás, se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad. Se movió con la ligereza de un fantasma, pasando por la puerta y desapareciendo en la noche lluviosa. Dejó atrás el cuerpo de su verdugo, al policía en crisis moral y la identidad de Sofía Santiago. La casa había terminado. Lo que quedaba de ella ahora era solo un eco, libre de sumisión, pero eternamente encadenada a sus actos. Cuando la sirena sonó a lo lejos, Correa ya había construido la narrativa oficial en su mente. Tomó el teléfono e informó de un robo que salió mal, con la voz firme y profesional, ocultando el terremoto que sacudía su alma. Deliberadamente contaminó la escena del crimen, borrando los vestigios de la presencia de Sofía, asegurando que la investigación oficial llevara a un callejón sin salida. La muerte del empresario se convertiría en otro misterio sin resolver en la ciudad. A la mañana siguiente, el detective Correa entregó su placa y su arma, solicitando la jubilación inmediata. Dejó atrás no solo un trabajo, sino una vida entera de certezas que ahora yacían en ruinas, atormentado para siempre por la justiciera que eligió dejar desaparecer. En las calles del Barrio Rojo, la vida continuó, pero algo había cambiado de forma indeleble. La leyenda de la justiciera, antes un rumor sensacionalista, echó raíces profundas en la conciencia del lugar. El miedo cambió de bando. Ahora eran los depredadores quienes miraban por encima del hombro, quienes dudaban antes de cometer un acto de crueldad. El nombre de Sofía. Santiago nunca más se escuchó, pero su esencia permaneció. Se convirtió en un cuento de advertencia, un fantasma protector susurrado entre las mujeres, una promesa sombría de que la impunidad tenía un precio. Su venganza personal se transformó en algo más grande, un escudo invisible forjado en el miedo, el único lenguaje que los monstruos parecían entender. Al final, Sofía se convirtió en una idea, un símbolo terrible y necesario de que cuando las instituciones fallan en proteger a los vulnerables, el propio dolor se levanta para ser juez, jurado y verdugo. Su historia no es solo sobre venganza, sino sobre el eco del grito silenciado de incontables mujeres. Traer este relato hasta ustedes fue más que una narración, fue un deber. Y es gracias al apoyo de cada uno que escuchó hasta aquí que voces como la de ella no se pierden en el olvido. Si crees que más historias como esta merecen salir a la luz, suscríbete al canal. Cada nueva suscripción es un voto de confianza, una promesa de que continuaremos luchando contra el silencio,
Gracias por tu fuerza y por tu audiencia.